¿Qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y vamos a comenzar el programa hablando de Argentina porque siguen pasando cosas muy interesantes, aunque también algunas de ellas un poco dolorosas para los de abajo, sobre todo. Esta semana, finalmente, el gobierno, a través de un parlamento colaboracionista, logró sacar adelante, por DNU, obviamente, pero aprobado por el Parlamento, el acuerdo con el Fondo Monetario. Y para hablar de esto y para hablar de la gran manifestación que el pueblo logró, a pesar de todos los aprietes de la ministra de Seguridad, vamos a hablar con nuestro compañero Claudio Katz. Él es de la Organización Economistas de Izquierda. Ya hemos tomado contacto varias veces con él para que nos ilustre sobre todo eh, qué es lo que está viendo en este panorama que se ha abierto el día miércoles. Claudio, ¿cómo viste esta gran movilización popular que se dio allí en el Congreso a pesar de toda la nazificación y militarización que la Bullrich intentó hacer? Yo creo que fue una jornada muy importante porque la exigencia de aumentar a los jubilados se convirtió de hecho en una protesta contra el FMI. Fue una gran marcha en el mismo lugar y a la misma hora que el Congreso votaba el sometimiento al fondo. Y el gobierno desplegó una política de intimidación, altavoces en las estaciones anunciando la represión, hubo requisas, anuncios de violencia para disuadir la concurrencia. Ellos buscaron ocultar que la plata de los jubilados es transferida al Fondo Monetario Internacional, pero me parece importante señalar que esta vez fallaron, no pudieron repetir la violencia de la semana anterior, no hubo disparos a matar, golpes a los ancianos, heridos, infiltrados, cacerías. Yo creo que el intento de salir de la crisis con un giro autoritario está chocando con la indignación de una parte importante de la población. Se empieza a saber que cada cartucho de gas lacrimógeno disparado la semana pasada equivale a 2/3 de una jubilación mínima, y eso es muy chocante. Por lo tanto, la movilización de ayer fue un éxito, con una concurrencia muy superior a las anteriores. La intimidación no dio resultado, la plaza se llenó, me parece que el gobierno sufrió una derrota importante, no pudo aplicar el protocolo represivo y debió también aceptar la liberación que tanto objetaba de todos los detenidos de la semana anterior. Y esa jubilada de más de 80 años, tan golpeada por la policía, volvió a estar presente en la marcha y terminó con un acto de esta nueva coordinadora de 15 agrupaciones de jubilados, que es muy combativa porque está integrada por militantes de la década del 70, ¿no? Además, me pareció importante el logro de los trabajadores de prensa que reconstruyeron el mapa de lo ocurrido la semana anterior y se ha podido reconocer con nombre y apellido al responsable del intento de asesinato de Grillo. Volvieron a estar presentes los hinchas de fútbol, porque hay un rechazo visceral a la violencia contra los abuelos, esa idea de Maradona de que hay que ser muy cobarde para golpear a los jubilados, está presente en las canchas donde se empezó a gritar contra Bullrich. Por lo tanto, estamos en pleno proceso, veremos qué pasa el miércoles que viene, el 24, y si se concreta el paro de la CGT. Ahora, en el medio de toda esa gran movilización, que además fue multisectorial, como vos muy bien lo contás, adentro del Congreso se producía realmente una cantidad de hechos bochornosos, pero además de todo terminaron generando lo que Milei quería,
lo que la casta de Milei quería, que era la aprobación por parte del Parlamento de ese acuerdo que él lo impone a través del DNU. ¿Cómo evalúas esto? Y es así. Fue otro escándalo de estos cómplices del ajuste, ¿no? Esa casta de legisladores le volvió a suscribir un cheque en blanco a Milei, validó el endeudamiento sin que nadie sepa en qué consiste, los montos, las condiciones, los plazos de ese compromiso. Yo creo que Milei está improvisando algo para forzar un rescate de emergencia del Fondo Monetario. Él necesita los dólares para entregárselos a los banqueros atrapados en su propia operación de bicicleta financiera. Ellos ingresaron dólares de corto plazo, los cambian por pesos, los colocan en operaciones financieras, retiran los pesos y ahora necesita que el gobierno le dé los dólares baratos para terminar su negocio, para lucrar con eso y lo tienen que hacer antes de la devaluación. Por lo tanto, la única urgencia, la única necesidad que tuvo ese decreto es asegurar que estos especuladores cierren con éxito el negociado que están armando. Pero yo también creo que el propio decreto, la propia emisión de un decreto de necesidad y urgencia, eh, delata la necesidad de un socorro urgente para un plan económico que se está desplomando, ¿no? Y ahí se desmienten todas las falsedades sobre la recuperación de la economía, sobre el resurgimiento de Argentina, porque en los hechos, con este decreto, se reconoce que no hay tiempo para discusión parlamentaria, que se necesita actuar con rapidez, con un auxilio urgente del Fondo Monetario, porque la situación económica es muy crítica. Ahora, es increíble, pero volvemos a la época de Macri. O sea, estamos en el 2018 con una crisis similar, digamos. Sí, 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 es como vos lo estás diciendo, es exactamente igual. Otra vez suplicando dinero al FMI para lidiar otra vez con el mismo fracaso. Vos te acordás que en la época de Macri el Congreso sesionaba de urgencia los fines de semana para aprobar lo que el FMI quería, ahora directamente se saltean el Parlamento porque le tienen miedo a la velocidad de una corrida. Y me parece que después de un año de bicicleta financiera, el escenario es muy crítico y muy parecido al del 2018. Todos los indicadores. Están cayendo las acciones, los bonos, aumenta el riesgo país, hay un goteo diario de depósitos en dólares, los agroexportadores piden devaluación, BlackRock dice que el tipo de cambio está sobrevaluado y los que financian al Estado, eh, a los acreedores lo están financiando a 30 días exigiendo mayores tasas de interés, porque el gran problema es que a Milei se le agotaron todos los recursos que tuvo para sostener el tipo de cambio, se le fumó el superávit comercial, se le agotó el pago adelantado de importaciones, se le terminó el blanqueo, y entonces repite lo mismo que pasó con Macri, ¿no? La única diferencia es que Macri recurrió al endeudamiento externo directo porque tenía abierto el mercado internacional. Como Milei ya lo encontró cerrado, tuvo que emitir bonos, tuvo que usar el blanqueo, pero está en la misma situación. Está sufriendo la misma caída de reservas que tenía Macri y en el mismo escenario. Macri fantaseaba que todo se corregía con una lluvia de inversiones. Milei suponía que iba a tener una llegada mayúscula de divisas para hacer una apropiación con los recursos naturales, pero el dinero solo vino a corto plazo, solo vino para el carry trade y el gobierno de nuevo repite el mismo despilfarro de la vez pasada. Se han ido como 1.000 millones de dólares en 4 días. El desbalance del turismo, el despilfarro de dinero en el exterior es verdaderamente escandaloso y estamos en el mismo escenario de sostener en forma artificial un tipo de cambio. Milei gastó, se estiman unos 22.000 millones de dólares en sostener la cotización del dólar y necesita eso para que no se le dispare la inflación y para poder exhibir algún logro de cara a las próximas elecciones, que es exactamente lo que hacía
lo que hacía Macri. Yo te diría que con más aventuras, con más improvisaciones, hay operaciones de las empresas con obligaciones negociables para que ellos mismos hagan un uso del dólar en la bicicleta financiera del carry trade. Esto es muy riesgoso. eh, los argumentos son un poco más ridículos que antes, porque Milei está diciendo que no aumenta el endeudamiento, que él está usando recursos para sanear el desbalance del Banco Central, que tiene unas letras que se llaman letras intransferibles, y que al sanear eso va a corregir la inflación. Y es tan absurdo, tan disparatado, que ni siquiera los economistas del mismo palo le creen, todos se burlan, se ríen de esa tontería, porque es un simple malabarismo contable. Cuando vos sos acreedor de un título, ¿a vos qué te importa que ese título lo tenga la tesorería, lo tenga el Banco Central, lo tenga un organismo del Estado, lo tenga un organismo... A vos lo que te interesa es que hay un título que no cobras, que está en manos de un deudor impagable y que el gobierno hace malabarismos para refinanciar esos pasivos. Este es el punto crítico en el cual estamos. Ahora, fíjate vos, mismo escenario, mismos endeudadores, con el agregado de que se le suma un Milei que viene de tratar de convencer al mundo de que no tenía nada que ver con la criptomoneda. O sea, es realmente un paquete explosivo el que generan estos tipos, ¿eh? Sí, sí, la historia se repite dos veces, ¿no? Uno como comedia, otra como tragedia, pero ya la anterior fue una tragedia. Entonces, tuvimos una especie de la tragicomedia de Macri, ahora tenemos la tragicomedia de Milei con los mismos personajes. Sturzenegger, que ya hizo la estafa del 2001, la estafa del 2018, Caputo, que es un experto en bicicletas y fuga de capital, y los dos con el mismo modelo estructural de destrucción industrial, precarización laboral, reprimarización. Es el esquema que empezó la dictadura, que intentó Menem, que desarrolló Macri, con el mismo modelo de apreciación cambiaria, la tablita de Martínez de Oz, la convertibilidad de Menem, la plata dulce que fue corta con Macri, que volvió a intentar ahora Milei, y siempre hacen lo mismo, valorizar el tipo de cambio en forma artificial para permitir esta modificación del modelo. El objetivo básico es que el país se endeude, que el país no pueda pagar y que después los acreedores del exterior vengan con esos títulos y se apropien del petróleo, del gas, del litio, de la hidrovía, de todos los recursos naturales de la Argentina. Y como muy bien decís vos, con el agravante de la criptoestafa. Digamos, ahí sí, acordemos que tenemos una singularidad de Milei en comparación con Macri, eh, y la criptoestafa ya es el colmo porque eh, Milei intentó una operación aventurera yendo a lo más alocado de lo aventurero, lo que llaman los shitcoins. Y lo hizo para enriquecerse, para tener dinero para la campaña electoral y para mostrar de que él puede juntar dólares, que es lo mismo que necesita juntar ahora. Y falló hace un mes en un operativo para juntarlos y vamos a ver si ahora lo puede hacer, pero es la misma desesperación, ¿no? Y de la misma manera que nosotros siempre decíamos que las deudas se pagan, pero las estafas no, en el caso de Milei vale doble, porque ha hecho una estafa con la criptomoneda y ahora hace una estafa con el FMI. Entonces, nuestro lema en el caso de él tiene doble valor, por lo que hizo hace un mes y por lo que está haciendo ahora. Claudio, estamos hablando de una deuda doble del FMI. Hablaste de que el FMI se va a llevar los sueldos y las pensiones de las jubiladas y jubilados. ¿Qué más afecta para que entienda la audiencia lo que supone este nuevo préstamo que han pedido? ¿En qué le va a afectar a la clase trabajadora, a las mujeres, a las infancias? ¿Qué va a afectar eso? Es así de simple. El dinero que no hay para los jubilados lo lleva el FMI. El dinero que no hay para reconstruir Bahía Blanca se lo lleva el FMI.
El dinero que no hay para mantener los tratamientos de cáncer se lo lleva el FMI. Y el listado es interminable. Cada vez que el gobierno recorta alguna repartición, está afectando directamente los recursos del país para engordar al FMI. Y la comparación con Macri siempre importa porque ya tenemos una experiencia. Porque no es que estamos viviendo algo inédito, estamos simplemente repitiendo lo que ya vimos y ya vimos también cómo termina. Acordate que Milei, Macri pidió desesperadamente algún salvataje del fondo cuando la economía ya naufragaba para llegar a las elecciones y le dieron ese dinero. Y es exactamente lo mismo que están haciendo ahora. El FMI violó las normas internas para otorgarle un préstamo a Macri y volverá a hacerlo con el FMI. Recordemos que con Macri hubo un mega crédito a un deudor como la Argentina, que es insolvente, que no puede pagar, que es un incumplidor porque no tiene los recursos. Le dieron 44.000 millones de dólares, que es 13 veces lo que le hubiera correspondido a la Argentina por su participación dentro del FMI. Y ahora van a repetir lo mismo, porque el trasfondo siempre es este. El FMI es un intermediario de los grandes grupos extranjeros que quieren apropiarse de los recursos naturales. Destruyen los salarios, destruyen las jubilaciones, porque ahí hay un comisionista de los grupos que quieren apoderarse de la tierra, de los minerales, de la pesca, del agua, del agro. Y yo te agregaría que la única diferencia importante que tenemos es que el FMI sospecha un poco de lo que está haciendo porque ya tuvo la experiencia con Macri muy reciente, y por eso se ha puesto un poco más duro en la negociación con Milei, en las condiciones del crédito. Quiere evitar de que se repita la misma secuencia que terminó con el gobierno de Macri. Te prestan dinero, ese dinero el gobierno lo usa para entregárselo a los grupos que tienen que salir de la bicicleta financiera en la cual entraron, ese dinero se va, al país no le queda nada y nuevamente entramos en una situación crítica. En vez de acumular reservas, se transfiere los dólares a estos grupos y bueno, el FMI sabe que está con Caputo, que está con el mismo ministro de Economía que hizo toda la operación anterior. Y vos me decís cómo lo afecta directamente a alguien. Bueno, porque este acuerdo sí o sí termina con una devaluación. Lo que se discute es cuándo es esa devaluación, cuán intensa es esa devaluación y si se descontrola o no. Si termina siendo una bola de nieve que ya nadie puede manejar y se lleva puestos a todos. Por eso tratan de definir en el préstamo cuántos dólares van a servir para refinanciar la deuda del FMI y cuánto le van a entregar para ese rescate de los grupos de financistas. Ahora, el FMI sabe que esto termina mal, y como sabe que esto termina mal, el FMI quiere no solo un decreto de necesidad de urgencia, quiere una ley votada por el Congreso. Porque recordad que lo de ayer fue un decreto, y lo quiere por una cosa que se le escapó a Georgieva, a la jefa del Fondo Monetario, que recibió una delegación argentina y trascendió que le preguntó a todos si ellos pensaban que Milei terminaba su mandato. Tienen la experiencia, la larga experiencia de la Argentina de cómo termina esto. Entonces, el FMI quiere reforzar su crédito con una ley del Congreso. ¿Cómo juega Trump en esto, Claudio? Mira, confío que Trump va a repetir el auxilio que le dio a Macri, ¿no? Acordate que fue Trump el que le Sí. impuso el crédito de los 50.000 millones de dólares al FMI y por lo tanto Milei espera que le asegure ese dinero, al igual que como Macri, para ganar las elecciones. Y Trump está en eso, porque Trump tiene un lacayo aquí en la Argentina que es su gran servidor
para las operaciones geopolíticas de América Latina, contra los gobiernos radicales, los gobiernos progresistas y sobre todo para intentar desplazar a China de la región. Pero fíjate lo que ocurrió hace pocas semanas con Zelensky de Ucrania. Recordá esa conferencia de prensa así bochornosa, con ese trato colonial, despectivo, burlón de Trump a Zelensky. Es la misma forma en la cual él en la intimidad trata a Milei, y cuando a Milei le vaya mal, de la forma en la cual lo va a tratar públicamente. Porque Trump le dijo ahora a Zelensky: yo te di un crédito de 500.000 millones de dólares, inventa lo que sea, vos ahora me das todas las tierras raras y todos los recursos de Ucrania. Y es lo mismo que es la misma estrategia para la Argentina. Es lo mismo que el FMI negocia y que el RIGI aprobó, que son un sistema privilegiado de contrato para todas las empresas que se quieren apropiar de los recursos naturales. Y la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Argentina, es decir, el lobby de ellos aquí, está operando todos los días en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, para asegurar contratos que le aseguran a Estados Unidos el privilegio frente a otros inversores en el reparto de la torta de los recursos naturales de la Argentina. Por lo tanto, Trump lo va a intentar. Veremos si a Milei le va de otra forma de la que le fue a Macri. Mientras la calle se empieza a mover y aparentemente ya hay muchos sectores que empiezan a desentumecerse, lo que da pena, para no decir otras palabras, es la clase política, entre ellas, obviamente, la clase política opositora, que es la que le dio el triunfo en esta votación en el Parlamento. Eh, ¿Cómo ves esa cantidad de diputados que se dan vuelta como una media, apenas los ven el dinero correr por allí? Sigue una lógica. La clase dominante argentina sostiene a Milei porque prefiere el ajuste contra el pueblo a resultados positivos de sus propios negocios, y sus representantes, el PRO, la coalición cívica, la UCR, aprueban todo lo que Milei les pide. Sostienen al gobierno como Massa sostenía inicialmente a Macri. Hay una coalición detrás de eso, con argumentos, los argumentos de siempre. Por ejemplo, Lilita Carrió dijo: si no aprobamos el DNU se viene la devaluación. Es el chantaje que ya conocemos, pero además sabemos que la devaluación viene igual. Va a votar el DNU y lo único que se está discutiendo es si la devaluación va a ser ahora o en octubre, y me parece que por el escenario actual, yo diría que es muy difícil que ya puedan cumplir el plan inicial, que es llegar a octubre con este dólar. Me parece que esa idea de Milei es difícil, es muy improbable. Alternativas para ir cerrando. ¿Cómo la ves Eh, en ese yo creo sentido? que si seguimos por este mismo camino, vamos a tener los mismos resultados. Mira, recordad que Macri le dieron 44.900 millones de dólares, le pagamos 12.000 o 14.000 según los cálculos, y debemos casi lo mismo. ¿Mm? O sea, esa es la historia de la Argentina. Debemos más, hagamos más, y por eso no está el dinero que se necesita para tantas cosas, ¿no? Ellos, para reconstruir a Bahía Blanca, han ofrecido el 2,5% de lo que se necesitaba, y simplemente con el dinero que se pulverizó en 4 días alcanza y sobra para reconstruir Bahía Blanca. Por lo tanto, hay que ir por otro camino. Ese camino es el camino de repudiar la deuda con el fondo. Esa es la única alternativa realista, es la única forma de salir adelante, porque es una carga completamente insostenible para la Argentina. Nunca, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos podrán nunca saldar una deuda de esta magnitud. Y yo creo que lo más importante es aprender de lo sucedido con el gobierno anterior. Te digo esto porque ahí teníamos la gran oportunidad de modificar el escenario, dado que la deuda estaba muy deslegitimada por lo hecho por Macri, y salíamos de la pandemia, con lo cual había un escenario global que permitía planteos de alternativa.
Y Alberto Fernández, el ministro Guzmán, el Parlamento, votaron la estafa, legitimaron la estafa y después retomaron los ruinosos acuerdos con el FMI, violando todas las promesas electorales. Entre las LEVAX y los jubilados, me quedo con los jubilados, no, se quedaron con las LEVAX y se aceptó ese verso ridículo que había un fondo monetario más sensible a los sufrimientos sociales, que iba a ser más contemplativo. Por lo tanto, en el gobierno anterior se repitió lo de siempre. Un gobierno que suscribe un acuerdo con el FMI para que le deje terminar su mandato y le traspasa el paquete al que sigue, después el que sigue hace exactamente lo mismo, y así se van transfiriendo la herencia unos tras otros mientras el pueblo sufre la misma frustración de siempre. Ahora, ayer el Partido Justicialista anunció que esta deuda, la de ahora, la nueva, no va a tener ninguna validez legal en el futuro. Bueno, pero si eso es lo que piensan, ¿por qué no lo aplicaron cuando fue el escenario anterior? ¿Por qué no lo dijeron cuando era la era Macri? ¿Por qué no lo instrumentaron bajo el gobierno de Alberto Fernández? Hay muy poca credibilidad popular en este tipo de pronunciamientos sumamente oportunistas. Por lo tanto, yo creo que hay que plantarse seriamente, hay que desconocer una deuda ilegítima, ilegal, que es una estafa, y sobre todo hay que superar un mito, la creencia que no podemos hacer nada con la deuda porque eso nos aislaría del mundo. Y yo creo que la realidad es todo lo contrario. Tenemos dos experiencias recientes, la de Rusia y la de Venezuela, donde tuvieron sanciones mucho más duras que las que tendríamos nosotros si decidimos tener una política digna sobre la deuda. Y el resultado es que fue un boomerang para los agresores, fue un resultado positivo para los dos países. Los perjudicados fueron los que hicieron el operativo, porque tanto Rusia como Venezuela recurrieron a la sustitución de importaciones, modificaron los destinos de sus exportaciones, recompusieron la industria. Venezuela relanzó su producción de alimentos y nosotros podemos hacer lo mismo. Hacer lo mismo sobre todo si revisamos, ante todo, la increíble estupidez de haber rechazado el ingreso a los BRICS, porque es evidente que un enlace del país con los BRICS resultaría indispensable para contar con un soporte alternativo frente al FMI. Los BRICS tienen ya una porción muy significativa del PBI mundial, tienen bancos de desarrollo, tienen estómago suficiente para aguantar países en situaciones críticas. Y el problema no es nuestro, el problema es del FMI, también eso hay que tener en cuenta. Se suele decir que cuando un banco tiene una gran deuda, el problema no es del deudor, sino del banco. Y acá es así. El gran problema del FMI es que el 30% de su cartera está en la deuda argentina. Y entonces nosotros tenemos una carta fuerte para plantarnos en forma muy consistente frente a ellos. Por lo tanto, me parece que tenemos que reconstruir soberanía, construir legitimidad política, apuntalar un proyecto transformador y todo eso lo vamos a hacer si forjamos un gran movimiento de rechazo al pago de la deuda. Y me parece que lo que necesitamos es mucha convicción y un trabajo colectivo para poner en marcha un movimiento que debe tener propósitos de movilización, pero también propósitos de frente político y de frente electoral, porque la bandera de la lucha contra el FMI, del desconocimiento de la deuda, podría o debería ser el punto de arranque de cualquier discusión política entre las distintas fuerzas del campo popular que quieren otro destino para la Argentina. Muy bien, Claudio, muy bien, muy claro. Y bueno, ojalá ese movimiento empiece a caminar prontito, porque los tiempos, la verdad que plantea el gobierno siempre nos apuran también a nosotros y nos marcan una agenda que tenemos que empezar a poner en práctica. Un abrazo grande, Claudio, y gracias como siempre.
Gracias, abrazo y hasta la próxima.